Quiero enseñarte el secreto para poder estar siempre con Jesús y para vivir siempre contenta y feliz aún sobre esta tierra. Encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma. Y después de haber girado y girado en busca de Jesús, he encontrado en cambio a la reina mamá, y oprimida y cansada como estaba le he dicho: Dulcísima mamá mía, he perdido el camino para encontrar a Jesús. No sé más a dónde ir ni qué hacer para encontrarlo de nuevo. Y mientras esto decía, lloraba, y ella me ha dicho: Hija mía, ven junto a mí y encontrarás el camino a Jesús. Es más, quiero enseñarte el secreto para poder estar siempre con Jesús y para vivir siempre contenta y feliz aún sobre esta tierra. Y este es tener fijo en tu interior que solo Jesús y tú están en el mundo y nadie más. Y solo a Él debes agradar, complacer y amar. Y solo de Él debes esperar ser amada y contentada en todo. Estando en este modo tú y Jesús, no te hará más impresión si estarás circundada de desprecios o alabanzas, de parientes o extraños, de amigos o enemigos. Solo Jesús será todo tu contento y solo Jesús te bastará por todos. Hija mía, hasta en tanto que todo lo que existe acá abajo no desaparezca del todo del alma, no se puede encontrar verdadero y perpetuo contento. Ahora, mientras esto decía, como de dentro de un rayo ha salido Jesús en medio de nosotras, y yo lo he tomado, lo he llevado conmigo, y me he encontrado en mí misma. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión por esta gente. Han permanecido conmigo 3 días y no tienen que comer y no quiero despedirlos en ayunas. Puedes desfallecer en el camino. Le dicen los discípulos: ¿De dónde procurarnos en este desierto pan suficiente para esta multitud? ¿Cuántos panes tenéis? Díceles Jesús: 7. Ellos dijeron: Y unos pocos pececillos. Mandó a la gente a acomodarse en el suelo. Luego tomó los 7 panes y los peces, y dando gracias los partió, e iba dándolos a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron. Al terminar,
Los discípulos recogieron 7 espuertas llenas de trozos de pan que habían sobrado. Los que habían comido eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Despidiendo luego a la muchedumbre, subió a la barca y se fue al término de Magadán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María en el cenáculo del Evangelio. Marcos 8, 4. Y le respondieron sus discípulos, ¿cómo podrá alguien alimentarlos de pan aquí, en un desierto? Con no dar vida a la voluntad divina en la nuestra, se rechazan los bienes recibidos de Dios en la creación y los derechos recibidos en naturaleza en el acto en que fuimos creados. En cuanto el Ser Supremo me pidió mi querer humano, y habiendo comprendido el grave mal que puede hacer la voluntad humana en la criatura y cómo ella pone en peligro todo, incluso las obras más bellas de su Creador, como la criatura con su querer humano, toda es oscilante, es débil, inconstante, desordenada, y esto porque Dios al crearla, la había creado unida, como en naturaleza, con su voluntad divina, de modo que ella debía ser la fuerza, el movimiento primario, el sostén, el alimento, la vida de la voluntad humana. Así que, con no dar vida a la voluntad divina en la nuestra, se rechazan los bienes recibidos de Dios en la creación y los derechos recibidos en naturaleza en el acto en que fuimos creados. Oh, cómo comprendí bien la grave ofensa que se hace a Dios y los males que llueven sobre la criatura. Así que tuve horror y miedo de hacer mi voluntad. Y justamente temía, porque también Adán fue creado por Dios, inocente, y con hacer su voluntad, ¿en cuántos males no se arrojó él y a todas las generaciones? Por eso, tu mamá, presa de terror, y más por el amor hacia mi Creador, juré no hacer jamás mi voluntad, y para estar más segura y testificar mayormente mi sacrificio a aquel que tantos mares me había dado de gracias y privilegios, tomé esta mi voluntad humana y la até a los pies del trono divino, en homenaje continuo de amor y de sacrificio, jurando no servirme jamás, aun por un solo instante de mi vida, de mi voluntad, sino siempre de la de Dios. Marcos 8, 2. Me da mucha pena la muchedumbre, porque ya llevan 3 días conmigo, y no tienen que comer. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 25, capítulo 20, párrafos 1 y 2. Multitud de gente que no ha llegado a debida estatura porque está fuera de la heredad del fiat divino. Continuó mi habitual estado en el fiat divino y mientras seguía sus actos veía una multitud de gente, toda de baja estatura, mal nutridos, enfermizos, raquíticos y algunos llagados,
En esta multitud no había ni frescura infantil, ni belleza de edad juvenil, ni dignidad de hombre maduro. Parecía un revoltijo de gente sin régimen, sin alimentos suficientes, hambrientos, y que si comían no se saciaban jamás. Cuánta compasión despertaba esta gran muchedumbre que parecía que fuese todo el mundo. Yo no sabía quiénes eran, ni el significado de su naturaleza por la que ninguno había alcanzado su debida estatura. Y mi amado Jesús, suspirando, ha salido de dentro de mi interior y me ha dicho: hija mía, qué infeliz muchedumbre, no son otra cosa que la turba que se salió de la heredad paterna, dada a ellos por su celestial Padre. Pobres hijos, sin herencia paterna, no tienen tierras donde estar al seguro, no tienen alimentos suficientes para nutrirse y están obligados a vivir de robos, rapiña y de alimentos sin sustancia, y por eso les resulta muy difícil el crecer a debida estatura, porque sus miembros no tienen fuerza suficiente para desarrollarse y por eso están raquíticos, enfermos, hambrientos, sin saciarse jamás. Todo lo que toman no se adapta a su crecimiento, porque no son alimentos adecuados y establecidos para ellos, ni de su herencia. Hija mía, la herencia dada por mi celestial Padre a esta muchedumbre era mi divina voluntad. En ella debían encontrar alimento para crecer a debida estatura, aire balsámico para volverlos sanos y fuertes, el cual debía pintar sobre sus rostros la frescura infantil, la belleza juvenil y la dignidad y gracia del hombre maduro. No había bien que esta herencia no poseyera, del cual el hombre debía ser el dueño, tener a su disposición todos los bienes que quisiera, en el alma y en el cuerpo. Por eso, en cuanto el hombre salió de la heredad de mi divina voluntad, no encontró más las cosas a su disposición. No fue más dueño, sino siervo, y está obligado a vivir con penurias y privaciones. Así que, ¿cómo puede crecer a debida estatura? He aquí el por qué espero con tanto amor la muchedumbre de quienes deben vivir en nuestra heredad del fiat divino. Nuestra voluntad nos formará la bella turba de gente de justa estatura, bella y fresca, que será nutrida con alimentos sustanciosos que los volverán fuertes y desarrollados y formarán toda la gloria de nuestra obra creadora. Nuestro dolor es grande al mirar a esta turba infeliz y deformada, y en nuestro dolor repetimos: ah, nuestra obra no salió de nuestras manos creadoras enferma, sin belleza y sin frescura, sino que era un amor el solo mirarla. Nos extasiaba, tan bella era. Pero mientras decimos esto, nuestro amor se inflama, quiere salir fuera y quiere poner en camino a nuestro querer divino para hacerlo reinar en medio a las criaturas, para restablecer bella y graciosa nuestra obra, como salió de nuestras manos creadoras. Marcos 8, 3.
Y si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, porque algunos han venido desde lejos. El ofrecimiento a Dios de las propias acciones las purifica y las desinfecta. Ahora, hasta en tanto que el hombre se mantiene en nuestro querer, se mantiene santo y sano, lleno de vigor y de energía incansable, capaz de gustar la felicidad de sus actos y de hacer feliz a aquel que le daba tanta felicidad. Pero en cuanto se sustrajo, cayó enfermo y perdió la felicidad, la fuerza incansable, la capacidad y el gusto de gustar la felicidad de sus actos que el divino querer con tanto amor había investido. Esto sucede también entre quien está sano y entre quien está enfermo. El primero saborea el alimento, trabaja con más energía, toma placer en divertirse, en pasear, en platicar. El enfermo se disgusta del alimento, no siente fuerza para trabajar, se aburre de las diversiones, le fastidian las pláticas, todo le hace mal. La enfermedad ha cambiado su naturaleza, sus actos en dolores. Ahora, supón que el enfermo volviera al vigor de su salud, se restablecería en las fuerzas, en el gusto, en todo. Así que la causa de su enfermedad ha sido el salir de mi voluntad. El regresar y hacerla reinar será causa de que regrese el orden de la felicidad en los actos humanos y hacer que mi voluntad tome su actitud en los actos de la criatura. Y en cuanto ofrece su trabajo, el alimento que toma y todo lo que hace desde dentro de aquellos actos humanos, brota la felicidad puesta por mi querer en esos actos y sube a su Creador para darle la gloria de su felicidad. He aquí porque donde reina mi voluntad, no solo me llama junto con ella a obrar, sino que me da el honor, la gloria de aquella felicidad con la cual investimos los actos humanos. Y aunque la criatura no poseyese toda la plenitud de la unidad de la luz de mi voluntad, con tal de que ofrezca todos sus actos a su Creador como homenaje y adoración, como la enferma es ella, no Dios, Dios recibe la gloria de la felicidad de sus actos humanos. Supone un enfermo que hiciera un trabajo, o bien que preparara un alimento y lo diera a otro que está sano. Este que goza la plenitud de la salud no advierte nada, ni del cansancio de aquel trabajo, ni de la fatiga que el enfermo ha sentido al hacerlo, ni el disgusto de ese alimento que habría sentido si la hubiera tomado el enfermo. Más bien, goza en la plenitud de su salud, del bien, de la gloria y de la felicidad que le llevará a aquel trabajo, y gusta el alimento que le ha sido ofrecido. Así, el ofrecimiento de las propias acciones purifica, desinfecta las acciones humanas y Dios recibe la gloria a él debida y por correspondencia hace descender nuevas gracias sobre aquella que ofrece a él
sus acciones. Marcos 8, 4. Y le respondieron sus discípulos, ¿cómo podrá alguien alimentarlos de pan aquí, en un desierto? Estaba siguiendo en el querer divino lo que Jesús hizo en la redención. Y mi dulce Jesús regresando ha agregado: hija mía, mi redención vino como remedio del hombre, y por eso sirve como remedio, como medicina, como alimento a los enfermos, a los ciegos, a los mudos, a todas las especies de enfermedades. Y como están enfermos, no toman gusto ni reciben toda la fuerza que contienen todos los remedios que vine a traerles para su bien. El sacramento eucarístico que lo dejé como alimento para darles perfecta salud, muchos lo comen y se ven siempre enfermos. Pobre alimento de mi misma vida escondido bajo los velos de los accidentes del pan. Cuántos paladares corruptos, cuántos estómagos indigestos que les impide sentir gusto de mi alimento y no digieren toda la fuerza de mi vida sacramental. Y por eso quedan enfermos, y como son miembros con calentura en el mal, lo toman sin apetito. Por eso suspiro tanto que venga el reino del Fiat Supremo, porque entonces todo lo que yo hice cuando vine a la tierra servirá como alimento a aquellos que gozarán perfecta salud. ¿Cuál no es la diferencia entre un enfermo que toma el mismo alimento y otra persona que goza de perfecta salud? El enfermo lo toma sin apetito, sin gusto, y le sirve para mantenerse y para no morir. El sano lo toma con apetito y conforme lo gusta, toma de más y se conserva fuerte y sano. Así que, ¿cuál no será mi contento al ver que en el reino de mi querer, todo lo que yo hice servirá no más como alimento a los enfermos, sino como alimento a los hijos de mi reino, que estarán todos llenos de vigor y de perfecta salud? Más bien, con poseer mi voluntad, poseerán mi vida permanentemente en ellos mismos, como la poseen los bienaventurados en el cielo. Así que mi voluntad será el velo que esconderá mi vida en ellos. Y así como los bienaventurados mientras me poseen dentro de ellos como vida propia, porque la verdadera felicidad tiene principio en el interior del alma. Por eso la felicidad que reciben continuamente de la divinidad da la mano, el beso a la felicidad que poseen dentro, y por eso son plenamente felices. Así el alma que posee mi voluntad tendrá mi vida perenne en ella, que le servirá de alimento continuo, no una vez al día como el alimento de mi vida sacramental, porque mi voluntad hará más desahogo. No se contentará con darse una vez al día, sino que se dará continuamente, porque sabe que tienen paladares puros y estómagos fuertes para gustar y digerir en cada momento la fuerza, la luz, la vida divina. Y los sacramentos, mi vida sacramental, servirán como alimento, como deleite, como nueva felicidad a la vida del Fiat Supremo que poseerán. El reino de mi querer será el verdadero eco de la patria celestial, que mientras los bienaventurados poseen como vida propia a su Dios,
lo reciben también de fuera de ellos mismos. Así que dentro y fuera de ellos, vida divina poseen y vida divina reciben. ¿Cuál no será mi felicidad al darme sacramentado a los hijos del fiat eterno y encontrar en ellos mi misma vida? Entonces se tendrá el fruto completo de mi vida sacramental, y al consumirse las especies no tendré más el dolor de dejar a mis hijos sin el alimento de mi vida continua, porque mi voluntad, más que accidentes sacramentales, mantendrá su vida divina siempre con su plena posesión. En el reino de mi querer no habrá ni alimentos, ni comuniones interrumpidos, sino perennes, y todo lo que yo hice en la redención les servirá no más de remedio, sino de deleite, de alegría, de felicidad y de belleza siempre creciente. Así que el triunfo del fiat supremo dará el fruto completo al reino de la redención. Marcos 8, 6. Entonces ordenó a la multitud que se acomodase en el suelo. Tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran, y los distribuyeron a la muchedumbre. Continuemos junto a Jesús. Reparemos en María a Jesús, por los enemigos del hombre que son muchos. Las tinieblas, las pasiones, las debilidades a las que están sujetos. De las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una parte de la hora 4, la cena eucarística. Padre Santo, te doy gracias porque siempre escuchas a tu Hijo. Padre mío, concurre conmigo. Tú un día me enviaste del cielo a la tierra para que me encarnara en el seno de mi madre y viniera a salvar a nuestros hijos. Ahora, permíteme que me encarne en cada hostia para poder continuar su salvación y ser vida de cada uno de mis hijos. Mira, oh Padre, me quedan pocas horas de vida. ¿Quién tendrá corazón para dejar a mis hijos huérfanos y solos? Sus enemigos son muchos. Las tinieblas, las pasiones, las debilidades a las que están sujetos. ¿Quién podrá ayudarlos? Te lo suplico, déjame que me quede en cada hostia para hacer vida de cada uno de ellos, para poner en fuga a sus enemigos y ser para ellos luz, fuerza y ayuda en todo. De lo contrario, ¿a dónde irán? ¿Quién los ayudará? Nuestras obras son eternas. Mi amor es irresistible. No puedo ni quiero dejar a mis hijos. Y el Padre, al oír la voz tierna y afectuosa de su Hijo, se enternece, desciende del cielo y se encuentra ya sobre el altar junto con el Espíritu Santo para concurrir con su Hijo. Y Jesús, con voz fuerte y conmovedora, pronuncia las palabras de la consagración y sin dejarse a sí mismo, se crea a sí mismo en ese pan y en ese vino.
Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra, a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia. Y por su intercesión, concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.